Contemos historias. El podcast de ABC Noticias presenta Veracruz Decide 2025. Yo les quiero decir que de acuerdo a los datos del INEGI, nosotros observamos que en el estado de Veracruz de 90 a 120 mil jóvenes cumplen 18 años en esta estadística. Esto nos sirve para hacer inferencias y nosotros poder captar o hacer campañas enfocadas exactamente sobre este sector. Y les quiero decir que por primera vez van a votar en Veracruz. Recuerden que tuvimos el año pasado elecciones, pero el padrón del año pasado se cortó en el mes de febrero. Por lo tanto, de febrero a este febrero, o sea, en un año, hemos captado a 230,543 jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho al voto, con la novedad de que también aquí estamos incorporando, se hizo la convocatoria, amplia difusión, de los jóvenes que cumplían 18 años, pero entre el día que cerrábamos la campaña y el día de la elección. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos jóvenes que tienen 18 años, tienen 17 años, pero al día de la elección van a tener 18. Y entonces ellos también van a tener la oportunidad de sufragar, porque la ley es muy clara. La ley dice que al día de la elección van a tener 18 años. Pero vamos a hablar de cómo está conformado el padrón electoral por rango de edades en Veracruz. Y fíjese, de menores de 35 años, esto es de 18 a 35 años, tenemos 2,118,020 ciudadanos, lo que representa el 34% del padrón electoral. Repito, el 34% lo van a conformar los menores de 35 años. Pero vea el otro dato interesante, de 35 a 64 años son 3,014,421 ciudadanos, lo que representa el 49%. Ahí está el grueso del padrón electoral, repito, de 35 a 64 años. Pero ¿qué pasa con los más de 65 años? Y fíjense, de 65 a 100 años en Veracruz son 439,312 ciudadanos. Esto quiere decir que el 15% de la población del padrón electoral en Veracruz tiene más de 65 años. Es un dato muy interesante, y uno que podría ser curioso es que tenemos 293 personas en todo el estado de Veracruz que tienen más de 100 años. Esto es muy, muy interesante porque pero también yo quiero decirle que la lista nominal o el padrón electoral, lo decía al inicio, es un instrumento vivo. Entonces, nosotros nos podemos meter al interior del padrón electoral y encontrar datos curiosos que a lo mejor les llaman la atención. Yo le preguntaría a usted, ¿sabe usted cuál es el apellido más frecuente en el padrón electoral en Veracruz? Hernández. Tenemos alrededor de 750,000 personas que tienen o en el apellido paterno o en el apellido materno el Hernández. Pero también el segundo apellido más frecuente con un número similar casi al Hernández es Martínez, entre apellido paterno y materno. Y de ahí nos desprendemos de decir cuál es el nombre o cuántos nombres traemos de datos curiosos, del nombre que más se repite en Veracruz. Fíjense, tenemos 378 Juan Hernández. Entonces imagínense los programas de depuración cuando se nos muere un Juan Hernández, tenemos que checar entre los 778 cuál fue el que se nos murió. Y el segundo, desde luego, es María Hernández, el segundo nombre que más se divide. Pero ¿sabía usted cuál es el nombre que más se repite en el padrón de mujeres en Veracruz? Guadalupe. Guadalupe, nosotros tenemos a 39,599 Lupitas. Es el nombre que más de mujer se repite,
y el de hombres es José Luis con 35,828 ciudadanos. ¿Cuántos veracruzanos ya tienen su INE en regla y cuántos están en riesgo de quedarse sin votar? Mire, el padrón electoral, como usted lo señala, y la lista nominal, que es en realidad la que usamos el día de la jornada, pues ya está en 6 millones, es muy alta la cobertura que vamos a tener para la elección. ¿Cuántos se quedan en riesgo de no poder votar? Hay que decirlo con todas sus letras. A veces tratamos de darles un trato preferencial a la gente que no cumple con esta actividad, pero es un número muy reducido. 4,400 personas no recogieron su credencial. Por lo tanto, la semana pasada se hicieron el resguardo en las 19 juntas. Pero fíjese, es un tema que nos debe de llamar a la reflexión, porque al final de cuentas es de educación cívica. Nosotros detectamos presunción de domicilios irregulares. Nosotros tenemos que señalar, porque normalmente el actor político señala, me dicen que están llegando cientos de miles a tal localidad. Y nosotros lo primero que vemos es la evolución y vemos cuántos registros no corresponden a la entidad. Un partido político nos hizo la solicitud que le diéramos, no solamente de la última campaña, sino de 2 años, de todos los movimientos que habían llegado a Veracruz. Se lo dimos hasta a nivel de manzana. Cuando ya hacen los estudios y lo ven, pues es algo, les vuelvo a repetir, es una movilidad natural. Cuando yo le dije, ahora te doy el de los veracruzanos que se han ido a otras entidades, no, ese no me interesa, y ahí son 2 millones, ese no le interesaba a nosotros. Creo que tenemos que hablar y acostumbrar a la gente, que cuando hablamos de consistencia de padrón electoral, fíjese, uno de los principios rectores del instituto es la certeza. Usted ha escuchado todos los principios rectores de la función electoral, certeza, imparcialidad, pero la certeza quiere decir que todo lo que yo le estoy diciendo debe de tener un respaldo, no en el supuesto, en el me dijeron, yo lo vi, me contaron, no. Si yo le digo existen tantos, es porque tenemos el documento que lo puede probar. Mi llamado es a los 180,000 veracruzanos que fueron beneficiados con el acuerdo del Consejo General, que su credencial no se iba a dar de baja el 31 de diciembre del 2024 y que su vigencia se iba a ampliar hasta el día de las elecciones. Quiero informarles que el día 2 de junio, un día después de las elecciones, vamos a darlos de baja a estos 180,000 personas y tendrán que iniciar nuevamente su inscripción al padrón electoral. Creo que esto nos lleva a un doble esfuerzo. Para nosotros, el día después de las elecciones es empezar nuevamente. Tenemos que preparar el proceso del 2027 y tendremos que empezar de cero. Y la primera alerta que tenemos es si les digo que del 24 vamos a dar de baja 180,000, ahora del 25, que si no hacen su cambio de credencial del 25, traemos alrededor de 240,000 ciudadanos que estaremos convocando a que renueven su credencial. Recuerden que la credencial es vigente por 10 años, ahí en su credencial pueden ver cuándo pierde la vigencia. No es un día específico, es un año específico el que tienen para hacer el canje de la credencial. Conozcan su credencial para votar. Parecería que es un instrumento muerto, no. En la credencial para votar tienen ustedes unos códigos QR. En este QR yo los invito a que lo puedan escanear y ahí van a encontrar una interesante información que nosotros le llamamos conoce, practica y ubica. ¿Qué quiere decir esto? Conoce es quiénes van a participar en la elección. Ahí viene la currícula de todos los candidatos a jueces, a presidentes municipales. El de práctica vienen todas las boletas, todas esas dudas que hay de decir, ¿y yo cómo voy a votar? Yo no sé. Ahí viene un ejercicio que se puede hacer a través del teléfono o de una computadora, de practicar las diferentes boletas que nos van a entregar, cómo hacerlas. Son ejercicios, por eso se llama práctica. Y ya no tener dudas el día de la elección. Y el ubica es el que nosotros siempre hemos manejado. ¿Dónde está mi casilla? Yo voy a poner mi clave, la sección electoral, y me va a mandar exactamente.